días a todos y a todas. Señoras y señores, estimada directora general de Estrategia Industrial y de la pequeña y mediana empresa, muchas gracias por estar con nosotros. Autoridades, representantes del sector, queridos colegas, bienvenidos a esta tercera edición del Fórum FAC de Vehículo Industrial y Autobús. Permitidme que haga una mención especial porque tenemos un invitado de Europa, de la CEA, Tomás Fabián. Thank you very much for joining us today. It's going to be a pleasure to listen which is the perception of the CEA towards the sector and especially towards the event we have today. Thank you very much for coming. Right? Como decías, es un placer estar hoy aquí por tercera vez con todos ustedes para hablar de uno de los mayores desafíos que tenemos todos en Europa, pero que al mismo tiempo, más allá de un desafío, también no deja de ser una oportunidad para el sector de la automoción y el país en su conjunto. La descarbonización, pero creo que hoy tenemos encima de la mesa, más allá de la descarbonización, que es un reto climático, también un reto tecnológico y regulatorio. Porque si algo hay que tener claro es que sin el vehículo industrial y el autobús no hay transición energética posible. Cada vez que me encuentro presentando temas de descarbonización, tecnología y movilidad, utilizo este mismo slide. Este slide yo creo que tiene como 5 años de antigüedad, ¿vale? Y soy pesado con él porque creo que refleja muy bien a lo que nos enfrentamos. Nunca antes Europa, el mundo, nuestra sociedad, nuestro sector, nuestra economía ha hecho frente a tantos retos y todos ellos de forma simultánea, ¿no? Tenemos una incertidumbre tecnológica. Vivimos en un mundo donde la tecnología está disruptando los mercados. No estamos en una tecnología madura, todo lo contrario, es tecnología disruptiva y evolutiva. Estamos en un mercado, en especial el europeo, con una regulación sin parangón. Nunca antes habíamos hecho frente a tantas normas al mismo tiempo. La digitalización, el software y la inteligencia artificial están cambiando todo, formas y procesos de trabajo, pero también hábitos en el consumo y en los comportamientos de los ciudadanos. Estamos viviendo día sí, día también crisis de suministros que impactan lo que sería el coste del material y la volatilidad de los precios, y lo estamos viendo recientemente, en especial con la crisis en Irán. Tenemos un nuevo panorama competitivo, no somos los de siempre, somos los de siempre más muchos otros nuevos que vienen del este, que vienen del oeste o que son de nueva creación, con lo cual somos muchos más para un pastel que no crece en Europa, con lo cual eso hace que la competitividad sea muy relevante. Y finalmente, y no menos importante, qué decir de las tensiones geopolíticas que estamos experimentando durante los últimos años. Entonces, esto es el cóctel, esto es una especie de tormenta perfecta y la pregunta es qué hay que hacer, qué tenemos que hacer para hacer frente de forma conjunta a todos estos retos. Evidentemente que hablamos de la descarbonización, probablemente uno de los elementos variables que corta en transversal a la economía y a la sociedad, pero hay dos elementos que hay que mirar de encajar de forma síncrona. La regulación, por un lado, y la tecnología. Es muy importante que cuando el poder público regula, tenga en cuenta las realidades tecnológicas industriales y de escalabilidad de estas tecnologías. Si regulamos sin tener en cuenta las realidades ya también competenciales de la fuerza laboral, nos vamos a equivocar, y es por eso que desde ANFAC, desde ACEA, desde el sector, siempre pedimos que esta regulación esté al servicio del progreso, el empleo, el valor añadido y, sobre todo, la creación de valor a través de la tecnología. Decía que tenemos un reto sin precedentes con la descarbonización. Siempre intento provocar a la gente. No creo que todo el mundo sepa lo que es la descarbonización. Todo el mundo habla de la descarbonización, pero no sé si todo el mundo es consciente de lo que significa descarbonizar. Vamos a descarbonizar el transporte, pero
La gente piensa directamente con los coches, pero ¿qué pasa con los combustibles? ¿Qué pasa con las cadenas de suministro? ¿Qué pasa con las fábricas? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con las minas? Todo esto es descarbonización, no solamente el vehículo en su fase de uso. Y este es el plan de la descarbonización. Es un conjunto de exigencias de reducción de emisiones en tubo de escape. Es importante mencionar esto. No es un cradle to grave, no es de la cuna a la tumba, es tubo de escape, vehículo en uso. Y como podéis ver, desde 2019 hasta 2040, en función de la tipología de vehículo, ya sea vehículo particular, turismo, vehículo industrial, camión pesado o autobús, hay una tendencia clara, que es la reducción paulatina de estas emisiones hasta el 2040 de emisiones cero, pero si os fijáis, cada uno de estos objetos, medios de transporte, está sujeto a un ritmo, a un patrón de reducción distinto. Mientras los vehículos comerciales, digamos las furgonetas, los autobuses, tienen como objetivo tener una reducción del 100% en 2035, los vehículos pesados, camiones, esta reducción de casi el 100% está prevista que pase 5 años más tarde, concretamente en 2040. Lo más importante, más que pensar en el futuro, es lo que tenemos al corto plazo. Y en 2030 lo que veis es que, en comparación del 2019-2021, el parque en su conjunto, en líneas generales, tiene la obligación, por ley, de reducir casi la mitad de las emisiones, ¿de acuerdo? Al menos un 45%, un 50%, pero la reducción de las emisiones se tiene que reducir casi un 50%. Y si no lo cumplimos, pues habrá que pagar multas. Y el sector no quiere pagar multas. Entonces, apelamos a esta visión pragmática de la realidad industrial y tecnológica, también del comportamiento de los consumidores, para tener una transición lo más estable y racional posible, para no tener que poner en duda, en jaque, la competitividad y la sostenibilidad del sector en España y en Europa. Creo, José, que como director general tienes mucha responsabilidad del hecho de haber puesto en marcha este foro de vehículos pesados. Es la tercera edición. Y decía que es importante porque el vehículo particular copa el 90-95% del tiempo del ruido mediático que generamos. Y es importante dar voz al sector. Y quería dar un poco unas cifras para que podamos comparar el peso de los vehículos particulares con el sector del transporte pesado. El año pasado se fabricaron en España 1,3 millones de vehículos y, evidentemente, el vehículo particular, el turismo, tiene un peso mucho más relevante que el vehículo pesado. Fijaros, con el 1,1 millones de matriculaciones, contra un poco más de 200.000 en el mundo del vehículo industrial y pesado, 185.000 vehículos en comerciales y 35.000. Eso significa que más o menos hay una relación de 2 a 8 entre vehículos particulares y vehículos industriales y comerciales. El comportamiento de ambos es diferente, es diverso. Fijaros en los turismos, a mano izquierda, todavía no hemos recuperado el nivel de matriculaciones ventas pre-COVID. Y el mercado a día de hoy, si bien es cierto que en los últimos 3 años ha experimentado un crecimiento razonable, todavía está 9 puntos por debajo del nivel de ventas antes de pre-COVID. Los comerciales están sufriendo aún más que el vehículo particular turismo, a razón de un 14% menos que la época pre-COVID. Por el otro lado, tenemos el mundo de los industriales y los autobuses, que experimenta un crecimiento de un 26% en ambos casos respecto a 2019. Eso lo que significa es que son medios de transporte, sí, pero con realidades, usos y clientes absolutamente diferenciados. Cuando hablamos de descarbonización, evidentemente hablamos de tecnología,
hablamos de vehículos eléctricos, baterías, hablamos de híbridos enchufables, hablábamos de hidrógeno. Fijaros aquí también cuál es el comportamiento. La barra más alta es combustión, ¿vale? Y veis que en 2019 más del 80% del mercado, matrículas, estaba dominada por vehículos de combustión, 2019. Si nos fijamos en el mundo del turismo, veis cómo esta barra gris se reduce a un 33%, combustión pura. Y quien aparece son vehículos eléctricos, híbridos y vehículos a gas. Y esta es la realidad del vehículo particular turismo. Del otro lado tenemos la realidad de los vehículos comerciales, industriales y autobuses, que si bien han puesto en marcha ya vehículos, tecnologías que puedan ayudar a esta descarbonización, la realidad es que todavía el peso de la tecnología térmica del motor de combustión todavía es muy relevante. Eso significa que la velocidad y la adopción de elementos o tecnologías enfocadas a la descarbonización en el mundo de los comerciales, industriales y autobuses va a un menor ritmo. Y esto es importante recalcarlo de cara a tener en cuenta las exigencias reglamentarias para la reducción de emisiones de CO2. Y decía que son realidades distintas porque el uso, la finalidad de cada uno de estos objetos de movilidad persigue un objetivo distinto. Los vehículos, los clásicos, los turismos para particulares, lo que buscan es movilidad personal. Los vehículos industriales, el cliente final son los profesionales, entornos urbanos, periurbanos, transporte de gran volumen y transportes de grande distancia. Y para finalizar, los transportes autobuses son para profesionales y administración pública para la movilidad de transporte colectivo en movilidad urbana e interurbana. Y hay que tener en cuenta cada uno de estos usos, realidades, hábitos y medios de transporte a la hora de legislar y tener en cuenta cuál es el esfuerzo que cada uno de estos elementos de movilidad tendrá que hacer de cara a mantener la competitividad y, sobre todo, cumplir con las exigencias reglamentarias. Y no solamente es el uso, sino que es el enfoque particular de cada uno de estos elementos de movilidad. Los turismos se centran en el confort, en el diseño, en la tecnología, en la eficacia, en el coste de uso, en la sostenibilidad. Esto es el mundo del vehículo particular. Luego tenemos, como decía, otra realidad, vehículos industriales, comerciales, autobuses, donde yo diría que hay un elemento transversal que es común, que es el coste de propiedad, que no tiene que ver nada con el coste de propiedad de los turismos. La capacidad de carga es distinta, la durabilidad es distinta, la adaptabilidad, la versatilidad. Y aquí, permitidme, y aquí todos sois expertos y conocéis mejor que nadie la descomposición del coste de propiedad. Esta es la descomposición del coste de propiedad de un vehículo industrial, ¿no? Y hay un elemento que es diferente al de un vehículo normal. Hay el conductor. El conductor forma parte de este coste de propiedad, pero el coste del vehículo es muy importante en relación al coste de un vehículo particular. El mantenimiento, los neumáticos, el combustible y el 50%, como decía, casi recae en el conductor y en el combustible en el aspecto del vehículo industrial. Hemos visto que la velocidad de adopción de nuevas tecnologías de cara a la descarbonización en el vehículo particular va avanzando. La realidad, como veíamos, es que en el caso del vehículo industrial y pesado va a un menor ritmo. Y eso es porque el uso, como intentaba explicaros al principio, es completamente distinto, ¿no? Creo que nadie en el sector duda que la forma más óptima para descarbonizar de forma competitiva y duradera el vehículo particular es la batería, por un simple elemento de eficiencia energética, ¿de acuerdo? La batería no es o no tiene por qué ser
la solución óptima, única, para los vehículos comerciales o pesados. Por la misma razón, porque no es la mejor solución energética desde un punto de vista de eficiencia. No es lo mismo mover 2 toneladas de un vehículo particular con una batería de 80 kilovatios para recorrer una media diaria de 35 kilómetros que tener que mover moles de peso, camiones y autobuses que tienen que recorrer no 35 kilómetros al día, sino muchos más. Y las baterías a día de hoy no dan esta respuesta a este uso en particular. Es por eso que desde el sector lo que abogamos es para una neutralidad tecnológica, pero que el sector del vehículo industrial y pesado pueda, de alguna manera, disfrutar de distintas tecnologías. Puede que para vehículos comerciales ligeros la batería sea una buena opción, pero ¿por qué no se puede contar con el hidrógeno y por qué no se puede contar con combustibles neutros en CO2? Porque el reto para el vehículo industrial y pesado es mucho más importante que el del vehículo particular. ¿Y cuál es la situación en España? Pues nos enfrentamos básicamente a 3 realidades. Algunas de ellas son parecidas a la de los vehículos particulares. La primera es que tenemos un parque envejecido. Lo tenemos envejecido tanto en particulares, pero también en especial en el sector de industriales y pesados. Y eso es un riesgo sobre todo de emisiones, significa que estos vehículos emiten mucho más que los nuevos, pero sobre todo es un reto de seguridad. Tenemos en el parque vehículos menos seguros de los vehículos que estamos matriculando a día de hoy. Y eso es malo. Malo para el planeta y malo para la seguridad. En segundo lugar, tenemos una escasa infraestructura de recarga. Hablamos siempre de cargadores de alta potencia. Evidentemente que todo el mundo quiere recargar en 10 minutos el 80% de la batería, pero esto lo podemos hacer en un coche relativamente pequeño, 80 kilovatios la batería, pero fijaros, cuando tenemos que cargar un camión, a lo mejor necesitas a día de hoy 3 horas para cargar un camión por el hecho que no tenemos suficientes cargadores de alta potencia en España y en Europa. Con lo cual, es una barrera de entrada, es una barrera a la adopción de vehículos, en este caso eléctricos, en el sector industrial y vehículo pesado. Y también, como consecuencia de todo esto, vemos que la adopción de vehículos eléctricos en el sector industrial y pesado es mucho más bajo que en los particulares. ¿Está pasando algo distinto en Europa? Pues la realidad es que no. Más o menos estamos a la par, 2,3, 4,2, de 24 a 25, con más modelos en 2025, pero no obstante estamos muy por detrás de lo que necesitaríamos, y hablo de la parte derecha, para cumplir con la reglamentación de emisiones de CO2. Tenemos que llegar a un 35%. Podemos estar contentos, alguien podría decir 2,3, 4,2 es doblar la cuota. Si cada año doblo la cuota, pues voy a llegar, pero la realidad es que yo me fijo en el delta. Y si cada año ganamos 2 puntos, nos quedan 5 años, vamos a ganar 10 puntos. Si tenemos 4, vamos a acabar con 14. Y 14 es la mitad de 35. Y la diferencia entre 35 y 14 van a ser multas. Multas que no queremos pagar porque nos pondrán en debilidad económica y sostenible. No actuar no es una opción. Estamos convencidos que esto es un reto y una oportunidad para el país, la industria y el sector, pero tenemos que tener en cuenta distintos elementos de este panorama, ¿no? ¿Cuál es el nivel de dependencia tecnológica a la que estamos expuestos? ¿Cuáles son los riesgos de la deslocalización de las actividades industriales y, en consecuencia, pérdida de empleo? ¿Cuáles son estas restricciones regulatorias o capacidad de adaptar esta regulación para hacer esta transición lo más suave y racional posible? ¿A qué nivel de multas nos estamos enfrentando, sobre todo el sector de vehículos industriales? ¿Cuál es, si no lo hacemos bien, la pérdida de competitividad a la que nos exponemos? Y, finalmente, ¿cuál va a ser el incremento de coste de acomodar todas estas tecnologías que harán el vehículo más caro, que lo harán más difícil a la hora de comprarlo,
con la bajada de la producción, con la bajada del empleo y con la destrucción de empresas españolas y europeas. Con lo cual, no actuar no es una opción sin duda alguna. Es por eso que Europa tiene que tomar el camino para actuar, para poner en marcha planes, incentivos y ayudas. Necesitamos que los vehículos per se sean fiables y duraderos. Necesitamos que en Europa tengamos corredores de infraestructura, sobre todo de alta potencia, para hacer factible que un camión de Murcia que tiene que ir a Alemania pues pueda hacer este trayecto de la forma más óptima y eficiente y no tener que perder 3 o 4 horas en una carga intermedia. Y finalmente lo que necesitamos es un marco regulatorio estable, predecible y sobre todo realista. Europa se está poniendo las pilas, hay ciertos reglamentos que están en marcha en relación a las emisiones de CO2 para vehículos pesados, pero esto hay que seguirlo y sobre todo darse, digamos yo, cada año un punto en común a la hora de revisar si estos objetivos son realmente alcanzables o hay que adaptarlos en función de la realidad económica y tecnológica. ¿Qué hacemos desde España? Pues con José, con el equipo, con todos los actores y stakeholders necesarios. Sabéis que en diciembre hemos planteado y presentado con el presidente, el ministro de Industria y Transición Ecológica, el Plan España Auto 2030 y que evidentemente hemos tenido en cuenta las realidades de los vehículos industriales y pesados. Creo que este Plan España Auto es innovador de cara a que, como digo yo siempre, aúna lo mejor de los tres grandes polos del mundo, ¿no? El polo chino, que planifica, este es un plan quinquenal a 5 años, no es un plan anual, no es un budget, es un plan quinquenal, con lo cual da una trayectoria y una visión de lo que queremos de aquí al 2030, con objetivos concretos, acordados entre todos. En segundo lugar, es un plan que incentiva, como los americanos, incentiva la demanda, incentiva a la oferta, incentiva la innovación y es un plan que regula, como somos especialistas los europeos, a la hora de fijarnos entre todos unas reglas de juego comunes. Con lo cual yo creo que es una apuesta valiente, es una apuesta determinada, es una apuesta que no tiene retorno, que hemos decidido entre todos qué es lo que nos conviene, este plan 2030 auto, y evidentemente contamos con el sector de los vehículos industriales y pesados. Porque si bien es cierto que el peso del sector industrial y pesado en España está más centrado en términos de valor añadido en la demanda, en el downstream, no es menos cierto que también en España tenemos una realidad industrial y de empleo en el upstream, aguas arriba. Tenemos 2 fábricas de vehículo industrial, tenemos una fábrica de chasis y tenemos 10 fábricas de carrocerías y autobuses. Y es en el marco de este plan autos, en el marco de esta ambición para utilizar esto como una oportunidad que queremos que se haga un balanceo entre lo que es la oferta y la demanda y que utilicemos esta oportunidad para reforzar, para incrementar el peso industrial y tecnológico en España en el mundo de los vehículos industriales y pesados. Decía que es importante actuar y hay que actuar ya. Y en esta hoja de ruta, Plan Auto, pues nos hemos fijado 4 grandes ejes de actuación del 2026 al 2030. Como decía al principio, necesitamos un impulso sí o sí de la infraestructura de recarga, sobre todo de alta potencia. Necesitamos incentivos a la demanda. Llevamos en España, creo recordar, José, 2 años, 3 años sin un plan de ayudas y eso es importante corregirlo. Necesitamos revisar de forma anual la regulación. No me canso en decirlo, la regulación está bien, tiene que estar al servicio del valor añadido, pero si los objetivos que marca la regulación no son alcanzables, afrontemos la realidad y adaptemos estos objetivos a las realidades de consumo y de tecnología. Y finalmente, no menos importante, necesitamos aunar esfuerzos, mundo privado, con cooperaciones
que todo el mundo o bien hace a nivel constructor-proveedor, pero también colaboración público-privada, porque el reto es mayúsculo y no hay, por más grande que sea el constructor, el proveedor o el país, forma humana de hacer frente de forma individual a todos estos retos. El capital es finito y necesitamos buscar sinergias entre todos, en el mundo privado y en el mundo público-privado. Y para finalizar, quería aprovechar la oportunidad de hoy para dar un mensaje o una visión de lo que se está moviendo en Bruselas en relación al Made in Europe. Nosotros desde España hemos lanzado el plan Auto 2030 y sabéis que han habido distintos diálogos estratégicos y gracias, Raúl, por estar hoy aquí, porque creo que puedes darnos un poco la visión de Bruselas en relación al IAA. El IAA es el Industrial Accelerator Act, que es el título, el paraguas que enmarca todas las iniciativas que se quieren poner en marcha a nivel europeo para, uno, garantizar la competitividad industrial y tecnológica europea. Dos, hacer frente a todos los retos tecnológicos y medioambientales, evitar una deslocalización masiva de fábricas y empleo en Europa, pero al mismo tiempo ofrecer la oportunidad a que quien quiera venir a invertir y a crear valor en Europa sepa cómo debe hacerlo. Entonces, esto evidentemente va a tener impacto en el negocio. Hablaremos en este IA de consecuencias positivas a la hora de adopción de nuevas tecnologías, de generación de volumen, de demanda, de matriculaciones, de generación de empleo, de transformación de la fuerza laboral con las nuevas competencias tecnológicas, tanto de hardware como de software. Estaremos hablando que va a impulsar medidas de competitividad. Estamos hablando que hablaremos también de medidas de impulsar ciertas tecnologías y todo ello enmarcado en un concepto de proteger lo que el sector del automóvil ha sido capaz de construir en los últimos años y, sobre todo, lo que ha significado el sector del automóvil para la economía y el progreso en Europa. Como os podéis imaginar, cuando Bruselas se pone en marcha a regular, son una máquina de generar papeles, ¿de acuerdo? El IAA son más de 400 hojas, que creo que no hay departamento de Public Affairs en Europa que no esté pasando día y noche a entender de qué va el IAA. ¿Vale? No es fácil, Raúl. Yo he intentado resumir aquí de forma muy simplística cómo está estructurado el IAA. ¿Vale? Y hay distintos ejes. Hay un eje vertical, que es un eje temporal. Significa que a medida que avanzamos en el tiempo, el impacto o el nivel de integración o el nivel de localización de ciertas tecnologías o componentes va a ir en aumento. ¿Vale? Primer mensaje, temporalidad. Un segundo mensaje, que es la horizontal, que habla de distintos objetos o clientes. Coches, que se van a beneficiar de supercréditos, coches que se van a beneficiar de flotas corporativas, esquemas públicos, no deja de ser esquemas de incentivos a la demanda, llamémosle el famoso MOVES aquí en España, y compras de administraciones públicas. Entonces, tiempo y clientes o usuarios finales, coches, etc. El primer mensaje es que hay una voluntad clara de incentivar, ayudar, proteger a todo aquello que se ensamble en Europa. No quiere decir solamente proteger o incentivar a constructores europeos, no. Significa a todo aquel que esté fabricando en Europa. En especial, en este caso, ensamblaje de vehículos en la Unión Europea. Primer mensaje. Dentro de este ensamblaje hay dos variantes. La variante de los vehículos pequeños, pequeño porque creemos que Europa, a diferencia de Estados Unidos y China,
se define por vehículo pequeño compacto, llamémosle coches alrededor de los 4 metros. Estos coches se beneficiarán de supercréditos, es decir, ayudas, en tanto en cuanto estén producidos en Europa, con un 70% de estos componentes europeos, o tenga 3 componentes críticos ensamblados en Europa. Este es el mundo de los vehículos pequeños. Para el resto, vehículos compactos grandes, la regla es distinta. Ya no es un O, sino es un I. Tiene que tener el 70% de componentes de origen europeo y, al menos, 3 componentes críticos, batería, por ejemplo, tiene que tener origen europeo. ¿De acuerdo? En 2029 entramos en el mundo del bajo carbono, bien sea acero, aluminio, de Europa o de un país que esté marcado en un FTA, Free Trade Agreement. Y en 2030 continúa la misma lógica de supercréditos para vehículos pequeños. En los vehículos compactos y más grandes se incrementa el grado de exigencia de contenido local, sí, ensamblado en Europa, pero ya no 3 componentes, sino 5. Repito, esto es una forma, y creo que desde ANFAC y ACEA estamos muy en la línea de la actuación del IAA, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que tener en cuenta las realidades tecnológicas, porque la velocidad de ensamblaje de vehículos o localización de materias primas o componentes críticos es distinta y va a diferente ritmo. Y va a diferente ritmo porque mientras en Europa empezamos a tener un porcentaje bastante elevado de vehículos eléctricos con origen europeo, en 2030 se prevé que casi 3/4 partes de los vehículos eléctricos tengan un origen europeo, y aquí cada constructor tendrá realidades distintas, con lo cual hay un peso y una dinámica de aceleración del ensamblaje de vehículos eléctricos en Europa. La realidad es que para el componente crítico más conocido para el mundo mundial, que son las celdas, esta velocidad de localización va a otra velocidad, va a otro ritmo. Y hay que tener en cuenta esto, Raúl, a la hora de articular el IAA, teniendo en cuenta cómo acompasamos cada una de estas realidades, porque no es apretar un botón y pensar que de la noche a la mañana aparecerá una gigafactoría o aparecerá un CAM o un precursor o una electrónica de potencia. Necesitas cierto tiempo para que esto vaya pasando, y lo que recomendamos desde el sector es un monitoring continuo, una previsión de lo que necesitamos que pase en Europa y si realmente el PowerPoint lo aguanta o la realidad se impone al PowerPoint. Y para finalizar, creo que tenemos un vídeo, ¿no? ¿No? Pensaba que teníamos un vídeo. Bueno, sí, es para la foto finish. Esto no es una obligación solamente climática, que también. Esto no va de ideología, sobre todo va de tecnología. Es una oportunidad que no podemos perder. Es una oportunidad que nos ofrece una situación, yo diría, única para remodernizar, reindustrializar, reforzar la competitividad europea, garantizar el empleo y que Europa, como digo yo siempre, no sea el futuro Disneyland en el mundo, sino que sea, y que no sea, Marta, solamente un mercado donde se venden y se matriculan coches, sino que también sea un hub industrial. Creo que Europa necesita, desea y se merece que sea un mercado y un hub industrial, y para eso tiene que ser una prioridad para el país. Muchas gracias.